Y regresamos al tema de salud pública y estamos conectados con Omar Neira, especialista en este tema, y le damos la bienvenida. Señor Neira, ¿cómo está? Buenas noches, gusto en saludarlo. Bienvenido. Para mí, Katiuska, buenas noches, un gusto. Pedro, buenas noches, un placer. ¿Qué tal, doctor Neira? Buenas noches. Preocupación, rebrote es lo que ha mencionado el ministro de Salud, Hernando Ceballos, lo que se viene registrando en estos momentos en torno a los casos de contagio de COVID-19. Y Lima Norte es la zona de mayor incidencia de contagios. Hay unas zonas de Lima y también del Perú, algunas regiones han mostrado en las últimas 4 semanas un incremento en la positividad de personas contagiadas con COVID. Hay un incremento también en el uso de camas hospitalarias y camas UCI. Y esto llama la atención porque si la tendencia continuaría, podríamos estar frente a una ola nueva de contagios, ¿no? Así es. Ahora también se conoce que se debate en el Congreso el presupuesto para el siguiente año en el tema de salud pública, 22.000 millones de soles. ¿Qué le parece a usted esta cantidad? ¿Suficiente o todavía falta trabajar más? En un país como el nuestro siempre el presupuesto va a ser insuficiente, pero hay que hacer un análisis en qué se gasta y cómo se gasta. Mucho de este presupuesto se va en cuenta corriente, en gasto corriente, y se deja presupuesto para inversión de capital, y eso es importante, no ver en qué se va a gastar, cómo se va a gastar y hacerlo eficientemente. El presupuesto que se tenga siempre será insuficiente. Hay una deuda social importante que tiene el Ministerio de Salud hace muchos años, pero en nuestro país tenemos estas condiciones y sobre ello hay que avanzar, porque si venimos sujetos a que pues se aumente el presupuesto y no hay de dónde sacar, los resultados los hemos visto en los últimos 2 años. Con lo que se tiene se puede optimizar los recursos para poder manejar adecuadamente esta crisis sanitaria. Claro, pero doctor Neira, con más plata o sin ella, el caso de contagio se podría seguir registrando. ¿Y cuáles son esos factores que en estos momentos están generando este rebrote peligroso del COVID-19? Mira, vamos a hacer el análisis de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Asia y en Estados Unidos, y eso luego en semanas se ve en la región, en Latinoamérica y en Perú. A ver, en el mundo, el mundo está yendo, las cifras del mundo van por una 4ª ola de contagios, Europa va por 4ª y 5ª ola dependiendo de los países. Perú ha tenido 2 olas de contagio. Y el pico fue entre marzo y abril de este año, la mayor incidencia, abril. ¿Y qué explica que hoy podría presentarse una nueva ola de contagio? De que tenemos un 50% de la población inmunizada, pero en el tiempo se pierde esta inmunidad. Las vacunas están haciendo un trabajo, pero en el tiempo hay una pérdida de inmunidad y por eso se está hablando de refuerzos en el mundo. Luego, pareciera que también hemos tenido, y eso explicaría por qué no tuvimos antes una 3ª ola, una inmunidad natural como producto del contagio, y un contagio muy alto que explican los 200.000 fallecidos. 10, 12 millones de peruanos que se habrían contagiado, y eso tiene una suerte de inmunidad natural. Pero eso también cae en el tiempo. Y luego, y eso lo acaba de decir ayer los CDCs europeos, que no solo bastan las vacunas, las medidas de bioseguridad no se pueden dejar de tener en cuenta, llámese mascarillas, evitar espacios cerrados, sin ventilación, las reuniones, múltiples reuniones de todo orden, familiares, sociales, de trabajo que se están dando, rompiendo estas normas de seguridad, y vigilancia epidemiológica, pruebas masivas para detectar pues, los nuevos contagios y aislarlos. Y pareciera que son estas 3 condiciones que permiten que se maneje adecuadamente la pandemia, pero si alguno descuidamos, los resultados son los que estamos viendo en Europa. Europa tiene hoy una crisis superior a sus olas anteriores inclusive, porque descuidaron medidas de bioseguridad, ¿no? Así es, incluso pues se le suma el frío de invierno europeo. Ahora, por favor, entrando al tema de la educación, sabemos que el MINSA actualizó los protocolos sanitarios para las clases semipresenciales del presente año. Si usted lo leyó, por favor, ¿qué faltaría ajustar? ¿Qué temas todavía quedan en la nebulosa? Porque los padres de familia quieren tener completa seguridad que se va a cumplir los protocolos sanitarios y así evitar contagios.
Mira, yo en una oportunidad anterior con ustedes también comenté esto. Hemos perdido una oportunidad de oro desde julio a agosto de tener los colegios abiertos. Hemos estado en niveles de contagio realmente bajos que habrían permitido que se abran los colegios y funcionen. Mira, las medidas que se han establecido, inclusive en esta modificatoria, son más estrictas que la de un restaurante, donde las personas están codo a codo, sin mascarillas, en espacios cerrados. En los colegios se pide que haya una distancia de 1,5 metros, se pide que se usen mascarillas y que estén ventilados. Y son condiciones de riesgo bastante menores que otras actividades de la sociedad. Pero no se ha actualizado ello, se sigue insistiendo en medidas que la ciencia ha demostrado no son efectivas. Hemos hablado hartamente de las caretas faciales. Las caretas tienen lógica y dirían, me protege, ¿no? Pero la ciencia demostró que para SARS-CoV, que el contagio es por aerosol, no se evidencia que son útiles. Por eso se sacaron los pediluvios, la desinfección de 10.000 cosas y todo esto que en el Perú se seguía haciendo cuando en el mundo no, porque la ciencia demostró. La ciencia ha demostrado que no hay diferencia de riesgo de contagio entre los chicos entre 1 metro y 2 metros. Hay un estudio de 600.000 chicos que demuestra que no hay diferencias estadísticamente hablando. Por lo tanto, mantener a chicos entre 1 metro o 2 metros es lo mismo, por eso que la mayoría de colegios, lo dice la UNESCO, la UNICEF, mantienen 1 metro. ¿Por qué es importante 1 metro? Incido mucho en esto. Porque eso va a permitir la presencialidad, de esa presencialidad que se habla en marzo. Porque si el aforo es limitado hoy a 1,5 metros, estamos hablando de 2.25 metros cuadrados por alumno, no permiten ese retorno de una gran cantidad de alumnos esperadas. Entonces, o triplicamos la infraestructura escolar del país, triplicamos la capacidad o la cantidad de profesores para tener esta presencialidad, o mejoramos el aforo en un ambiente de bajo riesgo. Existe un riesgo, pero es muy bajo, para que se llegue a esta presencialidad. Y esta norma no ha considerado esto, sigue considerando los perfiles epidemiológicos que hemos visto de agosto hasta ahora fueron bajos. Se podrían haber abierto muchos colegios y no se dio. Y creo que son los dos principales errores en cuanto a lo sanitario, que va a impedir este tan anhelado retorno de los chicos a la escuela. Pero ahora, doctor Neira, se habla mucho de la importancia de la vacuna y es relevante que podamos abordar eso. Pero en el tema, por ejemplo, de la población escolar, al menos en la edad de mayores de 12 años, hay aproximadamente 30% de los que se han vacunado, quizás un poco menos, los que están en edad escolar. Pero en el tema de contagios, ¿realmente se está dando ese nivel de rebrote solamente en aquellos casos donde la gente no se está vacunando? ¿O hay también estadísticas que refiera del hecho de contagios en personas con las dosis recibidas? A ver, las vacunas no impiden que te contagies. Sí, no impiden, y eso tiene que quedar claro, porque hay muchas personas de la sociedad te dicen, yo ya me vacuné y puedo andar sin mascarilla. No, las vacunas no impiden que te contagies. Lo que impide es que desarrolles enfermedad, vayas a un hospital, a una cama UCI o fallezcas. De eso se tratan las vacunas. Y necesitamos que la mayor cantidad de la población se ponga las vacunas para tener una protección de comunidad y con ello bajar todo este riesgo sanitario. Entonces, como punto importante. Y en el Perú hay mucha resistencia a las vacunas por factores distintos y necesitamos trabajar para fortalecer y que comprenda cada grupo de población que rechaza que las vacunas sí funcionan, son seguras, salvan vidas. En el tiempo decaen, eso es lo que nos está mostrando Europa, y hay que poner la dosis de refuerzo. Pienso que hoy todos los adultos mayores de 18, después de 5 meses, deberían estar recibiendo su dosis de refuerzo para que no suceda lo que está pasando en Europa. Pero eso demuestra que sí funciona. Tú ves las estadísticas de Europa, la mayoría de personas que están en los hospitales, están falleciendo, son o no recibieron las dosis de vacuna, no completaron la pauta completa, o son personas con riesgos de enfermedad que han necesitado el refuerzo y no han recibido.
Y eso te demuestra la realidad. Y eso se llama ciencia. La ciencia ha evidenciado esto y la población tiene que tener en cuenta. Doctor, así es, por favor. Ahora, pues, hablando sobre noticias, veo aquí una información que ha brindado el Ministerio de Vivienda diciendo de que se incrementa el nivel de contaminación de COVID en aguas residuales de Lima Metropolitana. ¿Esto es cierto? O sea, si hay, por ejemplo, pues aguas residuales, ahí está el COVID-19. En los colectores. Claro, o en las pistas, calles, veredas. En el mundo se hicieron muchas investigaciones y en el Perú también el saneamiento ambiental le ha estado haciendo seguimiento a la concentración de restos de SARS-CoV en los desechos, como el saneamiento ambiental, y eso mostraría este incremento que estamos notando, ¿no? Hay una incidencia mayor en nuevos casos que se está viendo en el país, en Lima, en ciertas zonas de Lima, y todos estos factores indicarían que podríamos estar iniciando una nueva ola de contagios. Por eso es fundamental que, si no hemos recibido la pauta completa de vacunas, la completemos. Si no hemos recibido ninguna, acudamos a los centros a los vacunatorios que hoy tienen vacunas. No dejemos de usar las mascarillas y evitemos los espacios cerrados sin ventilación. Por favor, después de 2 años, la ciencia, eso fue desde el año pasado, ya se sabe que el mecanismo de contagio es el aerosol, y el aerosol se produce cuando yo hablo. Se está produciendo, es algo imperceptible, yo le llamo el enemigo invisible. Y si no comprendemos que debemos protegernos con mascarillas en espacios cerrados, vamos por una ola importante de contagios. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que reunirse? Sí, pero en un parque, en espacios abiertos, con cierto distanciamiento, de ser posible con algunas mascarillas que permitan o impidan que se transmita este aerosol. Y esa es la nueva normalidad, posiblemente por un tiempo. Y bastante prolongado ese tiempo. Muy Doctor bien, Neira, gracias muchas por gracias. los consejos muy importantes. Buenas noches. Encantado, gracias. Buenas noches. Ha sido el especialista en salud pública Omar Neira conversando con nosotros. Y ahora conversamos con el país a través del 251-9422 y el 467-4499.